Bien, vamos a cambiar de tema. Este es el testimonio de una madre que luego del terremoto del 27 de febrero de 2010 decide ir a buscar a su hijo, que se encuentra con sus abuelos en el lugar del epicentro del sismo. Sin pensarlo, inició el viaje caminando una gran parte. Toda la historia quedó plasmada en el libro Mi 27F. Para conocer más de este relato, estamos junto a su autora y protagonista, Denise Quesada. Denise, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. A ver, voy a mostrar el libro Mi 27F y el Mi 27F queda muy bien porque es tu historia de vida. Para contar un poco a la gente de qué se trata, es el relato tuyo. Tu hijo estaba cerca de Copquecura con sus abuelos pasando el verano, ocurre el terremoto, posterior tsunami, tú estás en Santiago, pasan horas de angustia, me imagino, y decides ir para allá. Recordamos que ir de un lugar a otro durante ese fin de semana, 27F, era casi imposible. Tú tuviste que, me contabas, de hecho, recorrer caminando 170 kilómetros aprox, de un total de 400. Así es. Primero, Denise, ¿por qué escribir Mi 27F? ¿Por qué relatar tu historia y hacerla a nivel nacional, digamos, más pública, que en su minuto lo vimos también en distintas notas de medios? Mira, en su momento, cuando pasó, yo actué como una mamá desesperada en busca de su hijo. O sea, en ningún momento hice el viaje pensando en algún relato periodístico o me han preguntado, ¿tienes foto del camino? Tú eres, para decirlo también, tú eres periodista, entonces uno podría pensar dentro de toda esta contingencia hito que se transformó en 27F, tú estás con una reacción de madre tan natural y tan fuerte como puede ser para cualquiera. Fue una reacción de mamá. Yo salí horas después de que pasó el terremoto, porque nosotros horas después nos enteramos que había ahí un tsunami. Las informaciones eran bastante erróneas, o sea, había falta de información y la poca información que había decía que no venía un tsunami. Claro, fueron horas muy caóticas y tú tenías obviamente en la mente que tu hijo estaba cerca del epicentro, digamos. Claro, pero eso lo vine a saber, como te digo, horas después por una radio pila de una vecina. Yo me imaginaba que el epicentro había sido solamente en Santiago, un terremoto, y me quise comunicar con mi familia para decir que nosotros estábamos bien. En ningún momento pensé la magnitud ni que mi hijo estaba en riesgo. O sea, pasaron horas después, una vecina bajó una radio pila y nos enteramos por la radio que efectivamente había habido un tsunami y que había sido el epicentro en Copquecura, en Constitución, en Chanco, Peyúgue, en las costas donde mi hijo veraneaba. Ahí entró mi desesperación, mis vecinos quisieron ayudarme y empezaron a llamar ellos mismos, no se pudieron comunicar. Yo fui a Carabineros de ahí de Manuel Montt, les pedí ayuda, me dijeron que estaban exactamente igual que yo, desinformados, que no tenían ningún tipo de comunicación con el retén de Peyúgue o de Curanipe. Y yo obviamente tuve ahí un pequeño problema y le dije, pero ¿cómo van a estar desinformados? Y las radios satelitales, no estamos... Hay un tema que quedó también para la historia. Estamos bastante complicados. Me decían, nosotros tampoco sabemos cómo está nuestra gente, nuestros carabineros de allá. Tú partiste por el conducto regular, entonces. Claro, y después le pregunté a algunos profesores míos militares si tenían algún tipo de información, porque justo había estudiado hace poco corresponsal en defensa. Entonces dije, a ver si sirven de algo los contactos para saber si ellos tienen alguna noticia para mi tranquilidad. Y tampoco tenían noticia. Las noticias de las autoridades también eran bastante poco consistentes, bastante erróneas. Entonces no salían buses, el camino estaba cortado y en ese momento mi expareja no me quiso acompañar tampoco a buscar a mi hijo. Tenía poca benzina, que no me preocupara y... Esperar, digamos. Había que esperar y yo le dije que yo no estaba en condiciones de esperar y salí ¿Cómo después a buscarlo. tú? Porque aquí hay una decisión que para muchos puede ser medio irracional, quiero decirlo con mucho respeto, en el sentido de ¿por qué no esperamos mejor que lleguen las noticias? Tú finalmente tienes una reacción de madre profunda de que la única solución dentro de la inexistencia de información es ir a buscar a tu hijo, ir a ver qué está pasando y comenzar un recorrido donde, de hecho, en el libro tú relatas las personas con que te encontraste, con este inframundo, tú lo dices en algún minuto, de un Chile totalmente quebrado, totalmente devastado. Hay todo un proceso y todo un camino para llegar a viajar 400 kilómetros.
Bueno, si no fuera el recorrido de 400 kilómetros como ahora, uno va y se demora 6, 7 horas en un auto, sino que los caminos estaban cortados, muchas de las viviendas se habían caído, no había comunicación, las bencineras no funcionaban, Claro, los cajeros tampoco. había razonamiento también ahí. Claro, entonces la decisión, te digo, sí, fue irracional, o sea, no, en un momento, ¿tú crees que yo pensé que me podía pasar algo en el camino? No pensé si me podían asaltar, no pensé si me podrían violar. Claro, tú eras no muy pensé, caótico, no había electricidad en muchas partes, había mucho temor, delincuencia también se dio, hubo que controlar los distintos puntos. O sea, tú saltaste la vida, digamos, y Sí. con esa actitud, quiero volver, irracional, pero totalmente de la guata, instinto maternal. A buscar y mi único objetivo, mi único pensamiento era encontrar a Matías y traérmelo, o sea, y siempre pensando que estaba vivo. Ya, mira, llegando a Cauquenes, yo ahí el panorama fue tan desolador y tan crudo, ver a Cauquenes en el suelo. Ya estaban llegando los militares en ese momento, entonces ya mi seguridad y mis fuerzas como que decayeron en un momento. La fe de encontrarlo baja cuando ves todo este escenario. Sí, me di cuenta que era más de lo que había imaginado que pudiera estar pasando. O sea, no tenía conciencia de lo grave o de la destrucción y de la magnitud de lo que había pasado. Entonces ahí empecé a ver las realidades de las casas, ya habían muerto algunos muertos en Cauquenes, la gente no tenía agua, no tenía benzina, ahí tuve que esperar. Yo creo que el trayecto de la Ruta 5 Norte a Cauquenes fue el más duro, porque fue el que caminé casi por completo, porque no ingresaban autos, sí salían, pero no ingresaban autos a la zona del epicentro, la zona del conflicto. Y una persona que me vio me decía si yo estaba loca, si quería seguir ingresar a un lugar que era el peligro, que la gente estaba arrancando. Así que me llamaron loca, el caballero, claro, loca. O también me dijo, yo pensé que usted era un fantasma, porque claro, me vieron caminando, yo andaba con un pantalón negro y menos mal que llevaba una parca porque hacía frío, no había luz, alumbraba un poco la luna, pero no había luz. De ahí para allá fue una boca de lobo. Ahora pienso al leer el libro, bueno, todavía me afecta. Es como, sí. Mira, cuando yo caminé, no me dio miedo. En el minuto. No, pero yo lo leo ahora y a mí sí me da miedo. Como que siento eso, me imagino miedo, que también el objetivo, el norte de la adrenalina, y ahora como que repasando las páginas de mi 27F, tu 27F en este caso, como uno le da una segunda vuelta, ¿no? ¿Lo volverías a hacer? Sí, sin pensar. Volvería, sin pensarlo. Porque también, es conocido, o sea, tú llegas al lugar, te encuentras con tu hijo que tenía 8 años en ese minuto. Aquí también se da al revés. Él pensaba que tú también no estabas. O sea, hay aquí un reencuentro que fue muy, me imagino, muy potente en ese sentido. Sí, muy fuerte. Él pensaba que yo estaba muerto y yo pensaba que él estaba muerto. Ha sido un proceso lento. Este libro llega a ser como un cierre, un capítulo de nuestras vidas, porque hubo un quiebre emocional con esta persona que no me quiso acompañar. Después fue una reconducción de mi vida personal con Matías, con psicólogo, grafólogo, todos de por medio. Pasaron los años y nosotros yo tengo una nueva pareja, otro hijo, el Clemente. Y todos dicen, pero ¿por qué escribir la historia ahora? O mucha gente en las redes sociales han comentado en estos días, uy, pero nosotros también tenemos una historia, a mí me pasó esto, me pasó lo otro. Yo creo que hay miles de historias del 27F. Yo creo que todos tienen un 27F personal, ya con personas quizás fallecidas, desaparecidas, algunos perdieron la casa. Quizás algunas personas nunca van a volver a tener esa casa o ese lugar, nunca sus vidas volvieron a ser las mismas. Y también mi 27F es un homenaje, no sé si viste en las páginas final, sale la lista de fallecidos y desaparecidos. Lista, claro. Bueno, la lista que se... Termina siendo un homenaje también. Es un homenaje a todas estas personas que perdieron a un ser querido. Ahí están todas estas historias plasmadas y es un homenaje a ellos también que perdieron. Yo creo que hay muchos Matías ahí lamentablemente en el cielo. Muchas de estas familias también es un homenaje
para ellos. Y si nos pudiéramos comunicar, y yo creo que hay muchos 27F, esto fue una historia más, que yo quise plasmar, la gente me lo pidió. La gente lo pidió, tengo unos correos bien bonitos. Y después en un programa, Felipe Camiroaga también fue como... Hoy sí, estaba súper entusiasmado, como Denise, tienes que escribir un libro y una película, y él siempre estaba súper entusiasmado con el hecho del libro. Entonces después cuando él falleció, yo dije... ¿Por qué no finalmente está ahí? ¿Por qué no escribirlo? Se nos termina el tiempo, Denise, te agradecemos por acompañarnos, por contar parte de tu historia. Está ahí toda retratada en Mi 27F, se lanza mañana. Si no me equivoco. Se lanza mañana, quiero invitarlos a todos al GAM a las 7:30 de la tarde. Invitan al rector de la Universidad de Tarapacá, quien incorporó el libro a un proyecto que se llama Yatichaña, que es un concepto aymara a 32 colegios del norte de Chile, y el Consejo de la Cultura lo incluyó en su programa educativo Diálogos en Movimiento, y es lectura obligatoria en algunos colegios de Chile, que eso ha sido un paso bastante grande, que quieran incorporar literatura real de hechos que están pasando en nuestro país, y ya cambiar un poquito esa, no sé, pues, el MIOCIT, o sea, una lectura como obligatoria por algo así. Agradecer a cada uno, a Tomás Mochati, a Francisco Melo, a todos los que han querido aportar su granito de arena para que este libro y esta historia con detalles pueda ser leído por todos, desde hoy día hasta en todas las librerías del país. Ahí está la invitación entonces, relatos de un hito ya que es parte de todos los chilenos. Denise, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Muchas gracias a ti. Que esté muy bien, buenas tardes. Buenas tardes.